Vamos a ver Ageo capítulo 2 y vamos a estar hablando un poco de este capítulo para ver qué nos quiere enseñar Dios hoy, qué desafío tenemos para nuestras vidas. Les voy a dar un poquito de contexto, el contexto histórico, ¿no? Ageo es uno de los tres profetas que pertenecen al periodo, como se dice, post-exílico o post-exílico. Quiere decir después, luego de lo que fue el exilio de Babilonia en Judá. ¿Se acuerdan que estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur? Israel, que era el reino del norte, también tuvo una deportación hacia Siria, y el reino del sur, Judá, tuvieron una deportación hacia Babilonia, que Ageo tiene que ver con la deportación del reino del sur, tiene que ver con la ciudad, con Jerusalén. El reino del sur que había sido deportado en 3 etapas. Bueno, es uno de los 3 profetas que está en el reino del sur, y por ejemplo juntamente con Zacarías, que es el libro que sigue, y con Malaquías. La diferencia es que Malaquías es profeta en ese lugar, pero casi un siglo después. Es decir, Ageo y Zacarías eran contemporáneos, y Malaquías ya profetizó cuando tanto Ageo como Zacarías ya no se habían ido con el Señor, ¿no? El reino, bueno, como decía, el reino de Judá había sido exiliado hacia Babilonia en estas 3 etapas, y en la última etapa el templo en Jerusalén había sido totalmente destruido, quemado, se prendió fuego, ¿no? Antes ya se habían robado todos los utensilios, pero ahora el templo había sido quemado. Después de una revuelta que se formó en esa zona en Judá, Nabucodonosor II decide destruir todo, así que destruye el templo completamente. Todo este proceso de exilio de 70 años que ya había sido ya había sido anunciado por Jeremías, y que el pueblo iba a estar 70 años exiliado, termina o llega a su fin cuando Babilonia cae con su rey Nabónido, un rey que según cuentan, no se sabe si es tan cierto, era bastante suelto, le gustaban las fiestas, estaba desprotegiendo toda la parte religiosa de Babilonia. Entonces los sacerdotes venden Babilonia a los medopersas, prácticamente le abren las puertas de Babilonia para que entraran y conquistaran. No estaban contentos con el rey, así que dice, bueno, cambiamos de imperio. Así que bueno, dado el exilio, termina con el decreto de Ciro. Los persas conquistan Babilonia, y Ciro el Grande, que todos más o menos escuchamos nombrar alguna vez, en el 538 a.C., hace un decreto diciendo que el pueblo judío, el pueblo hebreo, podía volver a su lugar en Jerusalén para construir su templo. Un poquito era la política persa, ¿no? De permitir que todos los pueblos y religiones siguieran su propia cultura y su propia religión, y de esa forma se lograba una paz y una satisfacción de los pueblos, que después retribuía al imperio a través de impuestos, a través y también como ejército. Cuando el imperio necesitaba más personas para un ejército, los pueblos que estaban animados y contentos también daban de su propio ejército para el imperio persa. Así que era una estrategia que les funcionaba bastante bien. Así que en esa época unos 50.000 judíos volvieron a Jerusalén, y quedaron judíos en el imperio. Después vamos a ver, por ejemplo, la historia de Esther, cómo habían judíos después de esta vuelta, ¿no? De esta repatriación. Todavía quedaban judíos, y lo vemos en el libro de Esther. Pero acá vuelven más o menos unos 50.000 hebreos, un poquito menos de 50.000 hebreos, como decíamos, para construir el templo. Ese era el propósito, volvían para construir el templo. Así que Ageo es parte de esos 50.000. Ageo había nacido en Babilonia, ¿no? No había nacido, no conocía Jerusalén, no conocía Judá, simplemente había nacido en Babilonia, había crecido en Babilonia, y ahora se va con el pueblo y llega acá a la ciudad de Jerusalén. Pasaron 16 años estando en Jerusalén,
cuando Ageo es llamado para incentivar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, en vez de haber construido el templo, como había dicho el decreto de Ciro, se había decepcionado y habían abandonado la obra. Estaban desanimados, por un lado, porque había pobreza, porque las cosechas no estaban produciendo, pero también porque sus vecinos, los samaritanos, los que habían ocupado la tierra cuando ellos se fueron a Babilonia, estaban bloqueando o impidiendo que la obra siguiera. La historia es que cuando ellos llegan a Jerusalén, los samaritanos les dicen, bueno, queremos levantar el templo con ustedes, queremos ayudar. Y ellos dijeron, no, mirá, esto es una obra para Dios, es la casa de Dios, el templo, y queremos hacerlo como judíos, queremos hacerlo nosotros. Así que rechazaron la ayuda de los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos era una mezcla de judíos que habían quedado, que se habían juntado con otros pueblos, ¿sí? Así que una mezcla, eran los hijos de una mezcla de pueblos, entonces para ellos no era una raza pura, ¿no? Entonces los samaritanos, al recibir ese rechazo, trataron de impedir entonces la obra. Los gobernantes, entre esos 50.000, los encargados de guiar al pueblo eran Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, o Josúa, como dice Esdras, así lo menciona, que era el sumo sacerdote. Ellos estaban encargados de guiar al pueblo, pero dependían de los líderes samaritanos, que se les nombra como los que están del otro lado del río. Es decir, que Zorobabel seguía las órdenes de otros gobernadores samaritanos, que eran los que tenían la comunicación directa con el imperio persa. Entonces empezaron a enviar a los samaritanos, estos samaritanos, cartas después de que muere Ciro, recuerden, habían pasado 16 años, en esos 16 años Ciro muere y empiezan a venir otros gobernadores, otros emperadores, ¿no? Entonces los samaritanos empiezan a mandar cartas diciendo que por favor que se bloquee o que se separen las obras en Jerusalén sobre el templo, y estos emperadores hacen decretos para parar la obra. Es decir, que tampoco les estaba permitiendo hacer nada. Ellos, por temor a la represalia y por el desánimo, que ahora lo vamos a ver en el capítulo 2, que se enfoca en parte en el desánimo del pueblo, habían abandonado la obra. No habían ni siquiera empezado a levantar el templo, simplemente habían dejado los cimientos. Así que bueno, los profetas Ageo y Zacarías tenían esta misión de incentivar al pueblo a salir de ese letargo y poder cumplir lo que Dios había establecido en la palabra. Tenían que restaurar la confianza del pueblo. Ya se habían acostumbrado, vemos en el capítulo 1 que estaban haciendo sus casas, que ya se habían ocupado a sus propias familias, a sus propios labores, a sus cosas. También en el capítulo 1 pasa de que Dios les dice, bueno, ustedes tienen sus casas, pero mi casa, que refiriéndose al templo, está desolada. Habían limpiado el terreno nada más y levantado el cimiento, pero nada más. Y dice, mi casa está desolada. Así como mi casa está desolada, también va a estar desolada la tierra. Entonces pasaba de que tenían, las cosechas eran malas, había granizo, esto también lo vamos a ver en el capítulo 2, y estaba en una situación de pobreza. Entonces dice, bueno, van a ver lo que es estar también desolado, ¿no? Ageo tiene 2 capítulos, ya hablamos un poquito del capítulo 1, y tiene 4 discursos en 2 capítulos. El primer discurso es el del capítulo 1 y después hay 3 discursos más en el capítulo 2. Son discursos proféticos que se dieron en un periodo de 4 meses nada más, ¿sí? Ante el reinado de Darío I. Darío I, después de haber pasado 4 emperadores más después de Ciro, viene Darío I, que era un gran seguidor de Ciro, un fanático de Ciro. Es más, él se presenta como un descendiente de Ciro, de la dinastía aqueménida, pero muchos historiadores dicen que no es cierto, que inventó toda una genealogía media rara para justificar que era un descendiente de Ciro y que entonces podía ir al trono persa. Pero era un gran seguidor de Ciro. Él siempre para todo citaba a Ciro, para todo era bueno,
Ciro era como el prócer para él, ¿no? Y así lo presentaba. También era una estrategia política para poder subir al trono. Así que Darío lo que hace es tomar el decreto que Ciro había hecho y decir, bueno, vamos a levantar otra vez este decreto, a pronunciar otra vez el decreto de Ciro para que se lleve a cabo. Así que en este momento el pueblo judío estaba en una situación favorable, ya tenían las puertas abiertas del imperio para seguir construyendo, aunque esto no justificaba el hecho de que no hubieran seguido con la obra. Dios estaba con ellos, así que podrían haber seguido y Dios les exigía que siguieran, ¿no? Eso lo vemos también en el 1. Estaban viviendo una situación de política donde dependían un poco los samaritanos del imperio, como decíamos ahora, en un tiempo favorable, y en lo religioso estaban viviendo una época de decadencia sacerdotal. Tenemos que entender que en Babilonia el sacerdocio prácticamente no existía, y entonces apenas tenía unos 15, 16 años el nuevo sacerdocio, y también estaban en este asunto del desánimo, estaban en la misma situación del pueblo, no estaban cumpliendo con el ánimo que tenían que darle al pueblo a nivel espiritual, con el mensaje que tenían que dar. Lo que habían hecho los sacerdotes es haber levantado el altar para el sacrificio, y es lo único que estaba allí, para poder sacrificar. Así que bueno, decíamos que tenemos 4 discursos en Ageo. El primer discurso es una exhortación, como decíamos, a los judíos que no querían reanudar la construcción del templo. El segundo discurso es un consuelo porque algunos de ellos, vamos a ver, habían visto el templo anterior de Salomón y sabían cómo era. Entonces ahora los planos que estaban viendo de la nueva construcción del templo, la reconstrucción del templo, no era nada comparado con el templo de Salomón, ¿no? Entonces decían, esto es una porquería, mirá, esto es una porquería, ¿qué vamos a hacer acá? Y se deprimían y decían, pero la gloria del templo de Salomón, ese era el verdadero templo, esto es una choza, no podemos hacer esto, ¿no? Entonces, el segundo discurso se refiere bueno, Ageo consuela, trata de consolar a estas personas. El tercer discurso es un anuncio de la bendición de Dios y habla de la futura gloria del templo, que ya había hablado Ezequiel, había hablado Isaías, de que este templo o el futuro templo, decían, iba a ser más glorioso todavía que el templo de Salomón. Y el último cuarto discurso es una recompensa que se le da, un mensaje que se le da a Zorobabel, diciendo que se iba a sostener su liderazgo en el pueblo y felicitándolo por su obediencia. Eso es un poquito el resumen de todo el libro de Ageo, ¿no? Como decíamos, en esa situación el pueblo de Dios solamente había construido el altar, había desescombrado el terreno, sacado toda la mugre y había puesto un cimiento. Y en ese momento habían dejado las obras. Esto es una desobediencia a Dios, clara. Ya estaba establecido que ellos iban primero para eso. Dios les había levantado a alguien que formuló un edicto. ¿Para qué? Para que vayan a construir el templo. Y no lo hicieron. Empezaron a poner excusas como, por ejemplo, que la profecía de Jeremías, que había sido 70 años, que Jeremías dice, después de 70 años de cautividad, volverán a Jerusalén para esto mismo, para levantar el templo. Todavía faltaban unos 4 años para que se cumplieran los 70 años. Así que decían, aún no es el tiempo de Dios para esto, ¿no? ¿Les suena eso? No, este no es el tiempo de Dios para hacer tal cosa. Claro, dice, faltan 4 años según la profecía de Jeremías, ¿no? Entonces, fíjense que están siendo bíblicos, entre comillas, ¿no? Bíblicos. No, según la Biblia, este no es el tiempo de Dios para hacer esto. Cuando Dios le estaba diciendo que construyeran el templo. Al final se cumple lo de Jeremías, claro, porque iba a pasar así. Pero esto no era una excusa para el pueblo para no empezar a levantarlo. Una vez que tenían que llegar, hace 15 años que tenían que haber empezado a levantar el templo y no lo hicieron. No es el tiempo de Dios, todavía faltan 4 años aún para los 70, ¿no? Y esto nos puede sonar a algo. Bien, otra excusa era la oposición de los samaritanos, como habíamos dicho, y otra excusa era que la situación económica no era tan buena. Entonces tenían que dedicarse a sus casas, tenían que ver, no, mirá,
tengo que ver por mi familia. Esto no suena también, ¿no? Tengo que ver por mi familia, tengo que trabajar, la situación económica está mal. La verdad que no puedo meterme en estas cosas espirituales ahora. Tengo que seguir adelante porque estamos en una situación complicada, ¿no? Entonces ponían estas excusas. No está dando el fruto no crece, como lo vamos a ver después, y realmente tengo que ocuparme por lo mío para poder sobrevivir en esta ciudad. Qué bien que estábamos en Babilonia y ahora venimos acá y no nos crece ni nada, ni aceituna. Pero bueno, ¿sí? Vieron que pasó en esa época también, ¿no? Como ahora. La situación económica está complicada, así que me voy a concentrar en las cosas importantes, que es generar dinero o buscar la forma de seguir adelante. Así que podríamos decir que el libro de Ageo, o por lo menos el capítulo 1, para darle un cierre, es un reflejo de la apatía por ejemplo, ahora de la iglesia, ¿no? Este mismo enfriamiento, que al principio iban con unas ganas bárbaras, 50.000 personas para construir el templo, con una fuerza bárbara, y se empezaron a ir desanimando, se empezaron a desanimar, las cosas, las circunstancias de afuera empezaron a generar ese desánimo y bueno, este enfriamiento progresivo, empezaron a ser más mundanos, a preocuparse simplemente por las cosas del mundo y no por las cosas espirituales, desasosiego, ansiedad, empezaron a ser vanidosos, dice que sus casas procuraban de que estuvieran muy bien hechas, ¿no? También la avaricia, y todo esto es un reflejo de la iglesia actual, ¿no? Una iglesia que empieza con las primeras obras, como dice en Apocalipsis, con ese amor por las primeras obras, por alcanzar a otros, por hacer las cosas bien, pero se empieza a desinflar, a desanimar y a preocuparse por sí mismo. Y esto pasa porque en un momento la iglesia empieza a trabajar al margen de Dios y a descuidar su obra. Y cuando uno se separa de Dios, se separa de la fuente de vida, entonces todo se empieza a secar. Empieza a haber una sequía espiritual, en nuestros corazones empiezan a tener esa sequía espiritual y hasta nos acostumbramos a vivir en el desierto espiritual. Y vamos a ver que esto también pasa en el libro de Ageo. Si podría titular esta prédica de alguna manera es necesitamos meditar en nuestros corazones. Después vamos a ver por qué se llama así. Pero necesitamos meditar en nuestros corazones, siempre. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer hasta del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová el mes séptimo más o menos septiembre, octubre para nosotros, ¿no? Llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac. Cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, este discurso, que es el segundo discurso en el libro de Ageo, se da en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y es interesante esto, ¿por qué? Primero porque el nombre Ageo significa fiesta. Es una curiosidad, pero bueno, su segundo discurso se da justo en una fiesta. El ánimo del pueblo había decaído porque estaban comparando este templo, como decíamos, con el esplendor y la suntuosidad del templo de Salomón, ¿no? Y en esta fiesta de los tabernáculos
se acostumbraba a hacer grandes sacrificios y presentar ofrendas de agradecimiento. ¿Por qué? Por las cosechas que habían obtenido, por las cosechas que podían levantar. Fíjense la situación. En primer lugar, no había grandes cosechas para levantar. Esto ya era una situación de desánimo, porque era agradecer por las cosechas que Dios daba, pero la verdad es que Dios no estaba dando muchas cosechas, apenas tenían para comer, para sobrevivir. Estaba en una situación, no en una situación como fue, por ejemplo, el sitio a Jerusalén, que se morían, se suicidaban, fue una situación de pobreza. Entonces, fíjense que agradecer por algo que estaban sufriendo, ya eso era una incomodidad. Las cosechas no eran muy escasas. Pero además había otro motivo para estar desanimados. En la fiesta de los tabernáculos, justamente ahí fue que Salomón inauguró el primer templo, dedicó el templo a Dios. Así que fíjense que dicen, bueno, este día se cumplen más de 600 años, creo, de que Salomón presentó el templo. Y ahora nosotros estamos presentando en la misma fecha esta porquería que tenemos acá de planificación de templo que no se parece ni a la peor parte del templo de Salomón, ¿no? Entonces, fíjense la decepción que tenían ese día donde Ageo hace su segundo discurso. No estaban entendiendo las profecías de Ezequiel e Isaías cuando habían anunciado que la gloria del futuro templo iba a ser superior al primero, ¿no? Al templo de Salomón. La situación era horrible del pueblo. Tenían que hacer una festividad, pero no tenían ánimos de festividad, estaban deprimidos, estaban decepcionados con todos los planes que habían hecho y que ahora no podían llevar a cabo. Y vamos a ver que luego del capítulo 1, de ese primer discurso de Ageo, en el capítulo 2, el pueblo reacciona al primer discurso, reacciona al ánimo de Ageo por construir el templo y empiezan a moverse, empiezan a ir a buscar la madera, a empezar a construir el templo. Desde el primer discurso hasta el segundo había pasado un mes. Es decir, que en ese mes fue un mes de reflexión, un mes de reacción, y ya habían empezado a trabajar. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Era una conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, es decir, de la peregrinación más bien por el desierto que había tenido el pueblo de Israel. Era una fiesta que, por más que hablaba de la salida del pueblo de Israel, de una victoria, de la peregrinación, cómo Dios los había cuidado, ellos no estaban sintiendo el cuidado de Dios a través de las cosechas, por ejemplo, no estaban viendo la bendición de Dios. Y es porque Dios no los estaba bendiciendo. Y esto también vamos a estar viéndolo más adelante. La sequía había arruinado las cosechas y bueno, y estaban desmoralizados. Además, fíjense que, como decíamos también, la fecha, como se dice, el aniversario de la presentación del templo, en el 952 a.C., Salomón había presentado el templo, y allí estaban entre el pueblo algunos ancianos. Los jóvenes no tenían mucha idea de cómo era lo anterior, entonces no se preocupaban tanto, pero los ancianos daban púa. ¿Le suena a esa gente que dice, no, porque yo cuando era joven esto era diferente? Esto de verdad que estaba bueno. Nosotros sí hacíamos tal cosa, ¿no? Todo ese tiempo siempre fue mejor, ¿no? Entonces estaban los ancianos metepúa. Entre esos 50.000 personas había varios ancianos metepúa. Acuérdense que hubieron 3 deportaciones, ¿no? De la primera deportación no quedaba nadie, porque prácticamente habían pasado 70 años. Si fueron deportados los 30, ya 100 no iban a vivir. Prácticamente no quedaba nadie. De la segunda deportación quedaban algunos más, pero fue muy cercano, así que eran demasiado veteranos. Estos son los veteranos de la tercera deportación, que estuvieron 48 años en Babilonia, no estuvieron los 70 años. Habían visto el templo de Salomón hasta último momento, cuando fue, por ejemplo, quemado. Fíjense que no estaban recordando que el templo de Salomón
había sido quemado y ahora eran cenizas. No estaban viendo las cenizas del templo de Salomón, no, ellos se enfocaban en la gloria del templo de Salomón y en todo lo que era el templo de Salomón para compararlo con esto y decir, qué porquería. Esto que están haciendo es una porquería. Ustedes no vieron el templo de Salomón. Y yo le hubiera dicho, sí, yo lo vi cuando era pura ceniza, cuando no quedaba absolutamente nada. Así que esto era mucho mejor que las cenizas, ¿verdad? Pero ellos estaban viendo la gloria, estaban viendo todo lo que pasaba allí y daban púa a los jóvenes. Mirá que esto es una porquería, mirá que a Dios esto no le va a agradar, mirá que no tiene nada que ver con esto, no representa ni ahí la gloria de Dios, cuando Dios les estaba diciendo lo contrario. Así que la púa de estos veteranos no ayudaba. Decían, por ejemplo, que ya no estaba el fuego sagrado, la Shekinah, que era el resplandor de la gloria divina que rodeaba el templo, que, por ejemplo, hacían acordar que miren que no tenemos el arca del pacto, no hay arca del pacto, la presencia misma de Dios no está. ¿Se acuerdan con los querubines encima? No tenemos arca del pacto. Tampoco tenemos el Urim y el Tumim. ¿Se acuerdan que usaban los sumos sacerdotes para que Dios se revelara a través del Tumim, el Urim y el Tumim? Nada de esto había quedado después del exilio, ¿no? Todo eso había sido robado, no quedaba absolutamente nada de eso. Entonces dicen, mirá, sin esas cosas, el templo no está completo, es una porquería, para decirlo de alguna manera. Pero tenemos que entender que Dios contempla las cosas de forma diferente, ¿no? Dios opina diferente. Y Dios les está pidiendo obediencia, está pidiendo que sigan siendo el pueblo de Dios, que levanten su templo, que avancen, que actúen. Dios opina diferente. Él tiene una valoración externa diferente, que va más allá de los hombres. Así que lo mejor es ver cómo Dios piensa. Hubo una oposición, como decíamos, de parte de los samaritanos, de parte de un gobernador que se llamaba Titnai, que era un gobernador de la provincia del otro lado del río, de donde estaban los samaritanos. Ellos eran los que mandaban cartas a los reyes después de Ciro para impedir la obra, pero en este momento ya no podían hacerlo, ¿no? Estaba Darío I, mandaron una carta a Titnai, Setabosnai, que era otro gobernador, mandaron cartas a Darío I diciéndole que detenga las obras y Darío I le dijo, no, esta es la voluntad de mi prócer, el emperador Ciro, Ciro el Grande. Así que Darío el Grande, fíjense, se pone el mismo nombre, Darío el Grande va a aprobar esta obra y que se construya el templo, ¿no? No les dieron corte, y eso significaba, bueno, dice en el versículo 4, ahí asegura, yo estoy con ustedes, dice Dios, ¿no? Entonces, a través de estas cosas, Dios estaba con ellos y estaba moviendo todos los hilos de la historia para que ya los samaritanos ni siquiera lo pudieran, tenían la posibilidad de impedir que se construyera la obra. Versículo 5, Dios habla del pacto que había hecho con ellos. Y una cosa que podemos tener claro es que Dios es fiel. Dios se mantiene fiel. Dios siempre es igual. Él no está cambiando con el tiempo. Él no dice, uy, la crisis, uy, qué complicada la situación. Disculpen muchachos, les iba a dar la posibilidad de estas bendiciones y de crecer y todo, pero la verdad es que la crisis me mató. Esas son cosas nuestras. Dios no está pensando así. Dios sigue siendo fiel con la iglesia, sigue estando y sigue siendo fiel, y sigue bendiciéndonos y sigue alentándonos a poder obedecerlo. En el versículo 5 dice, según la palabra que yo hablé el pacto que hice con Israel a la salida de Egipto, y ahí habla de, según la palabra, en realidad no es pacto, ahí en Ageo lo traducen como pacto, es palabra, ¿no? Dice, porque es algo, quiere hablar de la oralidad de Dios, igual esto no importa tanto, pero según la palabra que yo corté con ustedes significa. ¿Y por qué dice corté con ustedes? Porque desde la época de los patriarcas, cuando se hacía un pacto entre dos personas, un negocio, se agarraba un animal y se cortaba la mitad, el animal, ¿no? Y se dividía, y eso era un símbolo de lo que iba a pasar con la persona si no cumplía con el pacto. Es decir, era una imagen, un símbolo bastante gráfico, ¿no? Uno se quedaba, mirá, partían una animal a la mitad y decía, esto va a pasar si vos no cumplís con el pacto, ¿no? Así que te quedaba en la memoria. Cuando ibas a fallar el pacto decías, ¡buah! Te acordabas del animalito enseguida. Y sin embargo, este pacto que Dios habla es un pacto que no es de dos partes. Dios es fiel, Dios siempre cumple con su pacto, pero este pacto
la palabra que se usa, que no importa tanto, le está diciendo al pueblo de Israel que ellos tienen que obedecer lo que Dios les diga y chao. Es un pacto, pero es parecido también a un decreto de parte de Dios, ¿no? Pero bueno, también Dios tenía su parte en ser fiel en lo que les había dicho. Y Dios les había prometido que iban a levantar un nuevo templo. En el versículo 6, Ageo le está diciendo que se apure, ¿no? Que en realidad hay un poco de tiempo, o el tiempo es corto, ¿antes de qué? El tiempo es corto antes de qué? Antes de que Dios haga temblar el cielo y la tierra, dice, ¿no? Y esto es interesante, ¿cómo que va a hacer temblar el cielo y la tierra? Si se apúrense porque va a hacer temblar el cielo y la tierra. Entonces es algo así, ¿no? Obviamente está hablando de tiempos futuros, pero dice que son tiempos cortos. Y dice que iba a sacudir a las naciones a través de esto, que iba a poner un juicio sobre los enemigos de Dios. Ahora, si vamos a Hebreos 12, 26, nos damos cuenta de que Dios hace temblar la tierra sobre aquellos que rechazan la gloria de Dios. En realidad, Hebreos 12, vamos a ver que habla, en alguna Biblia dice, los que rechazan la gloria de Dios, ¿no? Dios hace temblar el suelo sobre aquellos que rechazan la obra de Dios. Dice que va a destruir a las naciones, pero cuando habla de aquellos que rechazan la gloria de Dios, está hablando de gente que también está en la iglesia, en la actualidad, ¿no? Esto es vigente. Dios va a hacer temblar el suelo de aquellos que rechazan la gloria de Dios. Es decir que si queremos estar seguros en esto, tenemos que estar en santidad y obedeciendo. Si no, vamos a caer con las naciones. Si rechazamos, si somos desobedientes, si rechazamos la gloria de Dios, vamos también a caer juntamente con ellos. Después dice que vendrá, hablando de un aspecto profético, que va a venir el deseado de las naciones. Esto lo dice en Reina Valera 60. Es un problema de traducción. Jerónimo puso la palabra desiderius, que es del latín, de la Vulgata, lo tradujo así, y después a Reina Valera pasó como el deseado, como si fuera el Mesías. En realidad la traducción es, vendrán riquezas de otras naciones, vendrán las riquezas de otras naciones. En ese caso no está hablando del Mesías. Además, si vemos en la Biblia, es una contradicción, porque el Mesías nunca puede ser, Jesús nunca puede ser el deseado de las naciones, cuando Isaías dice que es el oprobio de las naciones. Es decir, sería una contradicción. Dios promete que de las naciones iban a venir más riquezas para construir un templo mucho mejor, ¿no? Es decir, que no se preocupen, las riquezas, el oro y todo eso va a venir. Tienen que tener paciencia. Dios les iba a dar esas riquezas. Y dice también que después de este temblor y de las naciones y de que Dios haga temblar el cielo y la tierra, iba a venir la paz. Una paz que nosotros podemos verlo como una paz espiritual, mientras que la tierra se mueve, nosotros podemos tener paz. Podemos estar tranquilos en el Señor. Y en un momento vamos a ir con el Señor, en un momento el Señor va a venir, va a haber un cielo y una tierra nueva y vamos a tener una paz más perpetua, ¿no? Y toda la violencia va a ser destruida. ¿Qué podemos pensar en esta primera discurso? Bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor. ¡Bah! Como decíamos, Dios tiene otra opinión, ¿no? No abandonemos la obra por tratar de vivir del pasado, por decir estas circunstancias son malas. No nos desanimemos, porque Dios está en control y Dios es fiel, Dios no ha cambiado. Tenemos que saber que este es el mejor tiempo para Dios y el mejor tiempo para la iglesia, no el mejor tiempo del mundo, porque el mundo se va deteriorando, pero siempre es el mejor momento para nosotros, para obedecer a Dios. No fue antes, no, el mejor momento para obedecer a Dios fue hace 20 años. No, este es el mejor momento para obedecer a Dios y para avanzar como iglesia. Por ejemplo, cómo debemos esforzarnos en la obra de Dios, ¿no? Nos debemos esforzar de la misma manera que la iglesia se esforzó desde que es iglesia. ¿Por qué? Porque las exigencias de Dios para la iglesia no han cambiado. Son las mismas. Entonces, ¿por qué debemos esforzarnos menos que lo que se esforzaron los apóstoles, menos que lo que se esforzaron iglesias en el pasado? ¿Por qué tenemos que ahora simplemente vivir una vida diferente, más tranqui, ocupándome de mis cosas, cuando las exigencias de Dios son las mismas? El Espíritu Santo sigue estando en la iglesia, sigue siendo el mismo Espíritu Santo.
Y entonces, ¿por qué hacemos que las obras del Espíritu Santo sean más pequeñas, más reducidas, más tranqui, ¿no? No te apures. ¿Tenemos que hacer una iglesia diferente? No, porque el templo de Salomón fue mucho mejor. Después tenemos versículos 10 al 19, dicen, los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Así ha dicho Jehová a los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley y dile, si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella toca el pan, o la vianda, el vino, el aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron diciendo que no. Entonces Ageo continuó, si uno que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron, inmunda quedará. Ageo respondió, así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Jehová. Asimismo es toda la obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón, de este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 espas y solo habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y solo había 20. Os herí con un viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, pero no se convirtieron a mí, dice Jehová. Mediten pues en su corazón, de este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Mediten pues en vuestro corazón. ¿No está aún el grano en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Pero de este día yo les bendeciré. Ese es el tercer discurso, y vamos a terminar con este tercer discurso, porque el cuarto discurso son unos pocos versículos, y es más bien una promesa solo va a haber, podemos mencionarlo por encima, pero para que no se extienda demasiado esta predicación. El tercer discurso empieza enfocado en los sacerdotes, ¿no? Estamos diciendo que los sacerdotes estaban en una decadencia, y habla de que ellos están contaminando las cosas con su pecado, contaminando, por ejemplo, el sacrificio que ellos presentaban con su pecado. ¿Cuál era el pecado de los sacerdotes? El mismo que el pueblo, la negligencia que ellos tenían, pero ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en lo espiritual. Así que el sacrificio se hacía ineficaz delante de Dios a causa de su pecado. Y acá hay dos conceptos que están muy interesantes, hasta a nivel filosófico, y es una ley natural, ¿no? Por ejemplo, dice que una cosa santificada no puede ser que algo neutro o contaminado sea purificado. Y una cosa contaminada puede sí hacer perder la pureza a lo santificado y corromperlo. Y esto habla del camino de la santidad. Difícilmente poniendo una gota de agua pura en un vaso contaminado, el vaso se purifique, el agua se purifique en el vaso. Va a seguir contaminada. Por más que yo ponga una gota de agua pura, el vaso va a seguir contaminado. Ahora, si yo pongo una gota de agua impura en un vaso con agua pura, el vaso se contamina. Esto es lo que está diciendo. Yo puedo, si estoy enfermo, puedo contagiar, o si alguien está enfermo, yo puedo contagiarme de su enfermedad, pero difícilmente me contagie de su salud. Las cosas que nos llevan que son malas en sí, entre comillas, comúnmente son más fáciles para contaminar a todo lo demás. Sin embargo, la santidad, y estas cosas malas podemos llamar pecado, la santidad es un camino mucho más difícil. Mientras que el pecado tiene muchísimos caminos que transitar y se nos presentan 50.000 caminos diferentes y 50.000 oportunidades, la santidad es una sola senda, es Jesucristo, y es mucho más difícil. Eso en primer lugar. Es más difícil contagiar la santidad que contagiar la pecaminosidad. Cuando en la iglesia hay gente que peca, no solamente se destruye a sí mismo, sino que destruye a la comunidad y destruye a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado es contagioso. ¿Cómo empieza una iglesia que termina muriéndose y corrompiéndose? Empieza con el pecado de algunos, y otros ven la posibilidad y ven el camino, y van pecando unos con otros, y el pecado se vuelve comunitario. Pero sin embargo la santidad es más difícil. Por eso Dios en toda la Biblia
va destacando de todos los pueblos 1 o 2 personas que han sido justas. Porque ha sido justo en el medio de la maldad. Pero la maldad parece contagiarse. Qué importante es buscar la santidad de Dios. No solamente por amor a Dios, sino también por amor a los hermanos. Es lo que está diciendo Ageo en este momento. Ustedes no van a hacer las cosas puras porque ustedes mismos están contaminados. Ustedes van a contaminar porque lo que está contaminado contamina. En nuestra vida somos responsables por nuestra relación con Dios, pero también por la vida del hermano. Qué importante que es la santidad. Bueno, es mi vida. Si yo peco, no, está en mí, no pasa nada. Es decir, ¿qué daño te hice yo? Claro que haces daño. Claro que sí. Una gota contaminada contamina todo el vaso. Y el vaso ese es la propia iglesia. Ageo invita al pueblo a meditar en su corazón. Por eso también el título de esta prédica, ¿no? Mediten en su corazón, mediten en los caminos, el pueblo ya estaba obedeciendo, mediten en los caminos de pecado que habían recorrido antes. Mediten en cómo desobedecieron, cómo me desobedecieron en el pasado, justamente para no hacerlo, para poder estar en santidad. Nosotros somos aceptables a Dios y obedecemos. Si no obedecemos, no somos aceptables a Dios. Por más que tengamos apariencia de cristiano, por más que vayamos a la iglesia, por más que agarremos la Biblia de mañana y leamos un pasaje, por más que hagamos lo que hagamos, si no obedecemos a Dios, no somos gratos para Él, no somos aceptables para Él. Y el suelo va a temblar debajo de nuestros pies. Y encima creemos de que estamos disfrutando de la vida de esa forma, caminando por el pecado. Bueno, pero es que yo, esto es disfrutable, lo gozo. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que el suelo tiemble debajo de nuestros pies y ahí vamos a tener miedo. Así que la invitación es a meditar en nuestro corazón, a meditar sobre la condición pasada o si estamos en pecado, sobre la condición presente. Dicen que antes de, bueno, está hablando antes de que sucedieran estas cosas, desde que el rey Ciro promulgó el edicto y fueron a la tierra, ellos esperaban encontrar, por ejemplo, 20 medidas de trigo y encontraban solo 10, ¿no? 20 efas, se dice, encontraban solo 10. Esperaban encontrar 50 cántaros o batos, también es la medida de vino, ¿no? Y encontraban 20. ¿Por qué? Porque Dios les estaba dando sequía. Porque si había sequía en sus corazones, también lo habría en la tierra. Estaban perdiendo la cosecha. Dice que Dios los azotó con viento solano, es decir, un viento que venía del desierto que secaba todo, que producía una sequía, con tizoncillo, que era como un parásito, estaban los granos, que se comían los granos, y con granizo, ¿verdad? Que destruía los viñedos. Y así todo, con todo eso, con todos esos avisos de Dios, no se arrepentían. ¿Cuántos hermanos estando en pecado Dios les avisa una vez, les avisa 2 veces, les dice 3 veces, les dice obedeceme, les da espiritualmente hablando granizo, se llenan de tizoncillos, pero no reaccionan? Así todo, no obedecen. Y le dice, mediten en su corazón, dice el versículo 18 de vuelta. ¿No está aún en el grano en el granero? Son preguntas retóricas, ¿no? Ya sabían la respuesta. La respuesta es no. No hay nada en el granero, no hay grano en el granero. Dice, ni la vid ni la higuera, no hay nada. Dice, ni el grano, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. No, la verdad es que no ha florecido nada. Estaban viviendo las consecuencias, por más que estaban obedeciendo en ese momento, estaban viviendo las consecuencias del pecado. Las consecuencias nos hacen prisioneros. Nuestras decisiones, bueno, nosotros podemos decidir, pero las consecuencias nos hacen prisioneros. Ellos seguían viviendo las consecuencias de su pecado. Estaban en una pobreza absoluta, tratando de repartir el poco alimento que tenían. Pero Dios le dice que ahora por la obediencia a ellos se iba a bendecir. Me pregunto, ¿qué ocurre cuando nosotros ofrecemos un culto a Dios, pero bajo el signo del ritualismo, de las costumbres religiosas, pero carece de intimidad con Dios? Simplemente somos
eclesiásticos. Simplemente somos, como decía un amigo mío, los cada 8, ¿no? Los domingos estoy ahí en la iglesia y cumplo. Pero en realidad carecemos de toda espiritualidad y más bien nos acostumbramos a una cultura de rituales, a tener amigos, gente que nos quiere, nos sentimos queridos, apreciados, pero nos olvidamos del templo de Dios, nos olvidamos de obedecer lo que Él nos está diciendo. Lo que pasa es que nos vamos secando, empieza a haber sequía en nuestro corazón y nos vamos marchitando como una hoja hasta que nos deshacemos totalmente. Puede ser que pequemos por ir a la iglesia, que pequemos por estar en los ministerios, y claro que puede ser, porque ¿con qué propósito estamos allí? A veces creemos que Dios está, que es como nosotros, que ve lo que está en el exterior y nada más. Uy, qué hijo amado, cómo obra, cómo alimentó a fulano, vistió a mengano, cómo está en el ministerio, cómo predica, cómo pastorea. ¡Wow! Mirá cómo dirige la alabanza, cómo esto, como lo otro. ¿Ustedes creen que Dios ve solo eso? Dios ve lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo que nosotros mismos no llegamos a ver. Y entonces, ¿a quién engañamos? ¿Qué estamos ganando con eso? El disfrute de unos años en el pecado, rechazando la propia vida eterna con el Señor. A veces preferimos el pecado, preferimos la inmundicia, preferimos acostumbrarnos a esa situación pecaminosa, al olor feo del pecado, ¿no? Nos acostumbramos. La conciencia empieza a cauterizarse, todo empieza a decir, bueno, yo estoy bien así como estoy, pero un día va a llegar un momento y nos vamos a dar cuenta que no. Cuando las cosas vayan mal y tengamos que rogarle a Dios y decirle, Dios, necesito tu ayuda. Dios va a decir, ahora necesitas mi ayuda. Pero cuando yo te pedí que obedecieras mis mandamientos, no me hiciste caso ninguno. Caminaste por los caminos de inmundicia que vos quisiste. Hiciste lo que quisiste. Dañaste a los hermanos que te rodeaban por tu pecado. Pero ahora necesitas ayuda. Ahora te das cuenta de que no sos el que crees que sos. Ahora te das cuenta que no sos el superpoderoso, que no podés controlar tu vida como vos la querés controlar y ahora sí, ahora buscas mi rostro. Así todo, Dios es tan misericordioso que a veces hasta nos ayuda. Busquemos la santidad de Dios. ¿Qué nos advierte de este principio? Bueno, que el pecado es fácilmente transmisible, como decíamos, mientras que la santidad no es tan fácil de contagiar. Hacemos daño a los demás cuando pecamos. La última profecía de Ageo le habla a Zorobabel y para decirle al pueblo, ustedes están siendo obedientes ahora, empezaron a construir mi templo. Cuando el suelo tiemble, y el cielo y la tierra tiemblen, tranquilos, no tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes. Ustedes van a ser bendecidos. Al pueblo obediente le está diciendo esto. Entonces reafirma a Zorobabel en su puesto, le dice que por su obediencia Zorobabel va a estar allí con el pueblo y que por Zorobabel, dice que es justo y ha sido obediente, por él Dios iba a resguardar al pueblo de Israel. Fíjense, y esto es para terminar, lo importante que es meditar en nuestro corazón. Fíjense en el versículo 5 del capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué dice el versículo 7? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Meditemos pues en nuestros caminos, meditemos pues en vuestro corazón. Esto es lo único que puede ponernos en sintonía con Dios, lo único que nos puede hacer buscar la verdadera santidad. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por
por Ageo, que nos enseña mucho y es tan actual. Señor, que no pongamos excusas, Señor, para la santidad, porque si no fuera posible, entonces tú no la pedirías, Señor. Padre, que realmente busquemos el arrepentimiento real, no frente a los demás, sino frente a ti, Señor. Que realmente busquemos la santidad, porque es el medio para acercarnos a ti, pero también porque todo esto valió el propio sacrificio de Cristo. ¿Cómo fallamos, Señor, muchas veces? Señor, ayúdanos a ser amigos, pues tu palabra dice que amigo es aquel que te obedece, Señor. Y queremos ahora estar construyendo, no destruyendo por el pecado, construyendo. Y esa es la manera en que veremos, como dice tu palabra, la gloria del templo futuro. Veremos tu gloria, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a mantener esta relación contigo. Si pecamos, arrepentirnos de corazón delante de ti, Señor. Confesar nuestros pecados, restaurar la situación si podemos, y empezar el único camino de santidad que es Jesucristo. El único camino que nos lleva a ti. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.